Buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a este episodio de Pura Vida Podcast. Y vamos con una nueva sección, estamos muy emocionados. Vamos a analizar artículos, información que hay en la red sobre conquistas, casi algo, cómo enamorar, todas estas cosas que ustedes están viendo, pero desde nuestra perspectiva. y vamos a opinar al respecto y vamos a decir con qué estamos de acuerdo, qué nos parece una ridiculez y bueno. Entonces, vamos a comenzar con un artículo que se llama 10 pasos para conquistar a un hombre por WhatsApp. Ok, Interesante. me gusta. Comienza así y dice, si estás cansada, es de People en español dedicado para las mujeres. No es un artículo unisex, sino es para las mujeres. Ok. Si estás cansada de estar forever alone y existe un chico que te gusta, ¿por qué no usar el WhatsApp para conquistarlo? Ok. Sí se puede. Cruzar la línea. Tú puedes, amiga. Sí se puede, amiga. Tu amiga que no sale si trabajas desde casa. Sí se puede. Cruzar la línea de meta en el amor echando mano de tu móvil es posible con estos pasos. Miren, herramientas que tenemos a la mano. Date la oportunidad porque en vez de perder podrías ganarte a tu galán. ¿Te atreves? Perdón, no me puedo tomar esto tan en serio. Yo siento que todos los podcasts serán con secciones así. Me encanta. Ay, me encanta. Si les gusta, déjennos en los comentarios. Sí, queremos denle más manito videos. arriba. Sugiérannos temas. Claro que sí, estamos abiertos a hablar de cosas que ustedes nos sugieran. Total. Así que Comenzamos. continuamos. Número 1. La regla de los 5 días. Wow. ¿Y esa de qué trata? Cuando des tu número de teléfono o si tú eres muy atrevida y se lo pediste a él, espera... Ay, atrevida. Atrevida, amiga, pidiendo números. Seriedad. Sí. Ajá. Perdón. De nuevo. Cuando des tu número de teléfono o si tú eres muy atrevida y se lo pediste a él, espera a que pasen al menos 5 días antes del primer hola, ¿cómo estás? Soy María, soy María. la que conociste en la discoteca. Ok, 5 días. 5 días. Qué ansiedad. Como que nada del siguiente día. 5 días mínimo. Hay que Dice el hacerse- artículo. Hay que hacerse de rogar según esta gente. Y vean por qué. Ok. Este mecanismo demostrará tu interés, pero jamás te dejará como la desesperada. Recuerda que todo comunica y si él recibe antes de ese tiempo un mensaje tuyo, no darás una buena impresión y esa no es la idea. O sea, al cuarto día ya eres desesperada. Tiene que ser al quinto. Bueno, ya va, pero... Pero tiene lógica. Tiene Me parece que lógica, tiene lógica. pero me parece raro. O sea, estamos gracias a la vida y a los avances en la humanidad a un punto donde estamos más iguales el hombre y la mujer. Sí. Aplausos. Y aplausos. Y yo pienso que si alguien está interesado en ti, va a valorar el mensaje el siguiente día o al quinto día. Pero lo va a valorar. Pero ¿no te parece que, o sea, si a mí me llega una mujer a pedirme, el número, yo no se lo pediría de vuelta? Pues me Yo parece. le doy mi número y bueno, yo espero que me escriba. Si no, No se lo serías pides- un princeso, un princeso. Si no se lo pides de vuelta, sería raro. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, vamos a pensar que, no sé, estaban apurados, nomás dio chance para que él te diera el número. Y yo, por ejemplo, si yo fuera él, me quedaría preguntándome, ok, esta me pidió el número y no me escribió. Bueno, Por raro. eso la regla de los 5 días. ¿Ves? Una pequeña espera para, Ok. para que ese hombre Para que le dé ansiedad. y muchacho. diga, oye, qué mujer tan empoderada y no está desesperada. En realidad, Es un buen consejo. la regla de los 5 días está interesante. Aprobado. Número 2.
que no te vea desesperada. Ok. Cuando, bueno, porque él sigue con la temática, Claro. pero este es el punto 2. Ok. Cuando des ese paso, por más ganas que tengas de escribirle un segundo mensaje, no lo hagas. Ok. Antes de que te emociones y le cuentes lo bonito. Esta publicidad me está matando. Allá. Ok. Antes de que te emociones y le cuentes lo bonito que fue encontrarse el último día en la disco, en la oficina o en el restaurante popular de tu ciudad, espera su respuesta totalmente. Pues claro, por Si supuesto, tú no, le no dices, empieces como que, ¡ey! hola, ¿cómo estás? Y no, No te te responde. responde. Hola, no, o sea, tú tienes que esperar que te ¡Ey, estás responda. ahí! ¡Ey, te pasó algo! No. Ten paciencia y si te das cuenta de que tienes 2 palomitas azules, o sea, el visto, Pues el todo el visto, mundo que usa WhatsApp sabe de las 2 palomitas azules, Andrés, Dios mío. son palomitas. Pues sí, Y, sí. y no son ganchitos. Bueno, en fin. Sí. Ajá. Si te das cuenta que tienes 2 palomitas azules, no contestó y te deja en visto por varios días, tendremos la pena de decirte que es posible que no tenga tanto interés como lo tienes tú. Correcto. Pasa a la página. Sí, pasa la página, Bien. olvídate de eso, buen consejo. Aprobado. Aprobado. Tecito de miel, limón, pimienta, cúrcuma y jengibre. Esto para la garganta es divino. Porque si me escuchan mi voz, yo tengo una gripe desde hace 4 días, ya estoy mejorándome, Sí. gracias a la vida, pero sigo, mira, Si, fañosa. si la ven un poquito como no tan activa es por eso. Yo me siento bien activa. ¿Tú cómo has considerado que No. me desenvuelvo? No, Todo el- bien, pero comprendo tus Dormida. limitaciones en este momento. Está bien. Ajá. Número 3. No te conviertas en tu tía. Ok. Si llevan, ya va, pero esto está raro. Ok. Si llevan varios meses conociéndose, pero aún no estás bien enterada del tipo de chistes que lo hacen reír, mejor no le envíes memes o videos sin saber si lo divierte. Si al enviarlo los ignora o solo contesta con un simple ja ja ja, no pierdas el tiempo con una persona que no valora el que quieras alegrarle el día. Estoy de Oh. acuerdo. Ok, pero si te responden jajaja, no Y ya. es... Bertale. Yo paso- Pero o sea, Yo paso si por ejemplo, un meme de, qué sé yo, de unos gorilas lanzándose bananas. Ja, ja, ja. yo te digo jajaja, si por ejemplo estamos conversando por WhatsApp y yo te envío el meme a Instagram, Ajá. yo que te voy a decir jajaja del meme y ya más Pero- nada, sigo pero- conversando por WhatsApp. Pero yo por lo menos diría, ja, ja, que, Sí soy que- el mono lanzando. que gorila está loco. Así seríamos tú y yo. Ay, Ve. yo soy la que dice jajaja por lo visto. Yo soy hombre y yo sé que para conquistar a una mujer hay que dar un extra con las respuestas. Claro, por supuesto, hay que dar un esfuercito. Como tú eres mujer, siempre estás esperando que te estén conquistando. Mentiras del... Bueno, ya, no continuemos, no entremos en discusiones aquí. Yo pienso que es un punto... Pero ¿qué es eso de que si llevan varios meses conociéndose Y aparte... y no la has conquistado todavía? Y aparte, si no tiene sentido del humor, mi amor, chao. Es verdad. O sea, ya. Punto número 4. Los emojis se crearon en Japón con la idea de interpretar emociones y no como palabras. Ok. Usa este recurso para tener conversaciones más emocionales, pero analiza muy bien la forma en la que él también los usa, porque si contesta solo con dibujitos, no te está dando una buena señal. Eso es verdad. Eso es correcto. Eso es verdad. Eso sí, es sí, correcto. sí. Aprobado. No tengo nada que decir. Cuando un hombre lo que te esté respondiendo con la berenjena, con un pescadito, con un durazno, mi Ya. amor, vete de ahí. Te la quieren meter. Número 5. Eleva las conversaciones. Si durante varios días has detectado interés, se ríe de tus chistes,
te cuenta sobre su día en el trabajo y hasta sientes que sí existe química, es momento de llevar la conversación a la mesa de un restaurante. Dios mío, Pero Dios mío, este hombre no hace nada. Este hombre es un princeso completo. Pero bueno, sigamos para que entiendan el punto. Total. Insinuarle que estás libre el viernes por la noche no será mala idea. Él sabrá aprovechar y pasará por ti a tu casa. Ok. Vamos a, por ejemplo, si yo fuera mujer, entonces yo no he visto que él me haya como invitado, pero quiero tantear terreno, o sea, me estoy proyectando. Yo le diría algo así como que, bueno, si estamos hablando normal, como chateando de lo que sea. Dos amigos. Y le saco tipo, ay, vi que hay un restaurante nuevo que, qué sé yo, que se estrenó. Como algo así. Que inauguraron, exacto. Inauguraron un restaurante y ay, el viernes estoy libre. No sé, qué raro. Bueno, ya va. ¿Cómo sería tú como mujer cómo insinúas tú una salida, pero para que te inviten? Ay, el viernes no tengo nada que hacer. En realidad yo he escuchado eso y yo invito. Como Sí. algo así. Así como que Como estamos quien quiere y hablando. no quiere. Ay, ya se viene el fin de semana. ¿Qué? Ay, y vi que hay un restaurante nuevo por ahí. Y el tipo dice, check, check. Bueno, pero Sí. es un punto raro. Sí, es un punto raro, pero obviamente las mujeres podemos tener iniciativa. Eso, las mujeres también. Bueno, si tú estás viendo interés y por cosas de la vida te provoca invitarlo, porque qué sé yo. O sugerir. ¿Quieres como, ver qué pasa? Como, oye, ¿qué haces el viernes? ¿Te provoca como hacer algo? Como algo así. Bueno, Bueno. está raro ese Está punto. raro, pero quizás se podría. Ay, hay un concierto muy cool el sábado, qué sé yo, tributo a Metallica. Y tú sabes Que le gusta. que a él le gusta Metallica. Te vamos por una cervecita. Vete si el tipo nos dice, ¡ay, vamos! En realidad está interesante. Ya luego, si a la otra semana tienes que ser tú la que propone el plan, Epa, no. que se vea la iniciativa de parte y parte. Correcto. Ajá. Ok. Los amixers que yo leí, traté de buscar qué era. Ok. Son como personas que se visten muy extrovertidos. Amixers. Los amixers ya no están de moda, pero leamos el punto, ignoremos los amixers. Pero creo que comprendo un poco qué son. ¿Qué? Estos no pasaron el último curso de secundaria, así que si deseas conquistar a alguien, es necesario escribir correctamente cada palabra. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un chico al que sabes que le gustas y decides darle una oportunidad te escribe hola sin H, qué tal con K, cómo estás sin la E, como para resumir, como alguien de la secundaria, pues? Ok. Entonces, por ahí veo que los amixers son como... Sí, sí. Bueno, como si los que alguien, abreviaban. si alguien sabe que son los amixers, comente abajo. En cuestión de un instante mató toda posibilidad contigo. Eso me Sí. parece... Sí. Me parece que hablar resumido no es nada sexy. No ¿Y está demuestra... resumiendo en realidad o está O- escribiendo O así es porque que no tú sabe? piensas que hola se escribe sin H. Se ve raro, se ve feo, no lo Cualquiera hagan. de las dos opciones estaría mal. Estamos de acuerdo con el punto C. Sí, estoy de acuerdo. Aplauso. Yo me imagino que tú vas a poner sonidos de aplauso. No. Ajá. 7. Este punto está bueno. Ok. No, amigo. Fotos aún no. Oh. Algunos hombres suelen ser sumamente atrevidos e inclusive si apenas te están conociendo a tal punto que te llegan a pedir fotos comprometedoras. No caigas en su juego.
Por más que te guste, hazle entender que ese no es tu estilo. Si en algún momento comienzan a practicar sexting, o sea, textearse cosas íntimas, pícaras, calientes, no vayas demasiado lejos. Lo mejor es que seas un poco misteriosa para bloquear por completo la posibilidad que existe en estos casos de que se filtren las fotos en algún sitio de internet. Hazlo porque en realidad no lo conoces a fondo y aún no es tu pareja oficial. Además, pedir este tipo de cosas durante las primeras conversaciones no es buena señal. Completamente de Punto acuerdo. positivo, people en español. Muy buen punto, porque la verdad que es un peligro y muchas mujeres, por complacer, por no decir que no, porque las cosas se mantengan chéveres, no ponemos estos límites claros y no lo hacemos muchas veces porque queremos. Ahora, si tú quieres sentirte perronga y hacerlo y te gusta y eso es lo que estás buscando, perfecto. Pero Por lo menos no muestres la cara. por lo menos no muestres la cara, correcto. Y como leí por ahí, y pásasela en blanco y negro. Si se filtra, tú dices que es una foto artística. Exacto. Ay, coño. Número 8. Ok. No pidas explicaciones. Ok. Si aún... este está bueno. Si aún no eres su novia, no pidas explicaciones porque ese chico apenas es tu amigo con derecho. Ok. No existe matapasiones más grande que el mostrarse demandante y exigente. Sí, amiga. Si no te contesta, por más enojada que estés, sigue tu vida como si nada pasara. Por favor. Deja que el tiempo se encargue de darte las señales que te permitan decidir si él es para ti o si más bien tienes que decirle adiós. Estoy Eso, de acuerdo hasta cierto punto, porque si tú tienes un límite, tú puedes Comunicarlo. O sea, pero cuando tú comunicas que no te están prestando atención, ya ese vínculo va para Correcto. la popó. Sí, Para sí. abajo, se acabó, murió, se está muriendo ya. Pero hay personas que pueden considerar esos límites y poder aplicarlos en sus procesos y en sus vínculos si quieren construir algo realmente. Si tienen el interés. Si no tienen el interés, obviamente el pedir explicaciones va a ser para ellos una bandera Sí. roja. Y sí se ve muy demandante, como que... Sí, un Pero poco. apenas nos estamos conociendo y ya me estás reclamando que me tardé un par de horas en responder. Un poco, sí, un poco. Cualquiera se va a fastidiar. Sí, un poco. Yo estoy Sí, de sí, acuerdo, sí, estoy de estamos de acuerdo. acuerdo con ese punto. Quedan 2 puntos más, pues vamos, son 10 ya dije al principio. 9. Oculta los check azules, o sea, las palomitas, las supuestas palomitas. Oculta los check azules, es por tu bien. Hazlo por tu salud mental. Ocultar las confirmaciones de lectura y la última conexión que tuviste, si te hace más y la última conexión que tuviste, si te hace más interesante, pero sobre todo te hace conservar la paz. Si no sabes si él leyó el mensaje, dejarás de atormentarte. Evita la desagradable sensación de que leyó el mensaje y llevas 5 horas esperando a que se digne contestar. Correcto. No te lo merece. Y no andes pendiente de cuando se conecta, cuando se desconecta, si vio la historia de Instagram, si no la vio, si subió historias en Instagram y no vio tu historia. Vamos a calmarnos, muchachas, o sea, no podemos tampoco Sí, obsesionarnos me parece tanto. que por la paz mental... Es lo mejor. Pero sé que es complicado, es un punto complicado, es un buen consejo, pero es un punto complicado. También saber si te leyó y cuántas horas se tarda, también te dice... Bueno, pero de buenas a primeras vas a estar midiendo Ish, todo. ay Dios, es que la ansiedad a veces... Yo no sé qué tipo de apego tiene usted, el mío es ansioso, ansiosísimo. Y yo desde que envié un mensaje ya mi día se transformó a esperar que me respondan. Puedo estar trabajando, yo puedo seguir mi día, pero en la cabeza estoy...
Entonces, en un archivito Como que chiquito. miro así como que respondió, no. Bueno, sigo feliz en mi día. Pero bueno, continuamos. Ay, Andrés. Sí, o sea, no me afecta, o sea, sí me afecta porque, ajá, Depende. o sea, depende de la persona que quiero que me escriba, que me responda, pues. También Exacto, depende de la sí, persona. sí. Si es una persona X, pues no me interesa. Pero si es alguien que me interesa mucho, sí quiero saber qué tantas horas. Último punto. Último punto. Aprende a decir chao. Ok. Ciao. En Ciao, italiano. bella. Ciao, bella. A esa persona, o sea, perdón de nuevo. Aprende a decir chao a esa persona que no responde a tus mensajes, no se ríe de tus bromas, no concretas los planes que le propusiste y quiere tenerte cerca nada más para aumentar su ego. ¿Qué se cree que es? Uf, buenísimo. Buen final para el artículo. Empoderado. Tiene sus matices. Como que yo siento que gran parte, si tú tienes que hacer todo esto, podrías estar saliendo con un princeso. Correcto. Y ese correcto. hombre puede que no te convenga. Sí. Pero, si tú te quieres sentir, oye, yo la di toda para ver qué pasaba, Pues maravilloso. me parece que el artículo está bueno. Sí, pero sí quiero rescatar el último punto y es aprender a decir adiós cuando, en el momento que tú te sientes incómoda, en el momento que tú sientes que eso no está siendo recíproco, que tú estás dando más, que tú estás insistiendo, que no ves respuesta y es como que esto no tiene ni pies ni cabeza, mi amor, mira, bye bye. Porque es que ahí no vas a conseguir nada. Y a veces nos aferramos y es como, es que estoy enamorada de él, pero él no me para bolas. Tú no estás enamorada. Tú quieres enamorarte porque yo para enamorarme me tienen que enamorar. Tengo que sentir un buen trato. ¡Claro! Tengo que sentir paz mental. Mi enamoramiento va de la mano de la paz mental. Correcto. No va separado. Correcto, Nunca. correcto. Sí, no, o sea, ¿cómo se enamora uno en caos? Pero eso es algo que uno va aprendiendo con la vida. Correcto. Hay gente que cree que por estar pensando en alguien todos los días se enamoró y no, se obsesionó, lo idealizaste. Pero bueno, del 1 al 5, ¿cuánto le das tú a este artículo? Le doy como un 8. Del 1 al 5 le doy un ¡Ah! 8. Le doy un 3. No escuché. En mi mente sonó del 1 al 10. Eran 10 puntos. Yo le doy un 4. Yo le doy un 4 porque estuvo bueno. Ok. Hay cosas que se pueden sacar de ahí, pero también siento que Sí. Dios mío, estás haciendo demasiado para que ese hombre te esté prestando atención. Sí. Por eso yo le doy un 3. Claro, yo un 4 porque está constructivo. ¿Cuánto le dan ustedes a este artículo? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, ¿qué les pareció la sección? ¿De qué otros temas quieren que investiguemos para ver qué artículos podemos conseguir por ahí y debatirlos aquí? Cuéntenos ustedes cuál es el punto más interesante o cuál han aplicado o cuál no aplicarían. Y bueno, ya. Esto está muy bueno, me gustó. Me gustó la sección, sí. fluyó. Espero que lo hayan disfrutado. Ni lo ensayamos. No, nada, yo ni había leído el artículo, lo leyó fue él. Y bueno, de verdad, gracias. Si llegaron hasta aquí, ¿se merecen qué? Su besito de 3. Y bebé, gracias por el apoyo. Comenten, den like, suscríbanse. Y bueno, besote. Feliz noche, feliz noche. feliz día y feliz tarde.